San Sebastián, mártir en Roma, 20 de enero. Narbona y Milán se disputan la gloria de haber servido de cuna a este héroe cristiano, y a la verdad, bien puede decirse que es hijo de ambas ciudades, ya que su padre era un noble galo oriundo de Narbona y su madre una milanesa. Recibió en Milán excelente y cristiana educación y abrazó la carrera militar por los años de 283, no tardando en señalarse por su lealtad, inteligencia y valentía. Imperando Diocleciano, sucesor de Carino en 284, Sebastián consiguió el grado de centurión en la guardia pretoriana, cargo encomendado a personajes de noble alcurnia. El defensor de los cristianos. Las brillantes cualidades de nuestro héroe habíanle granjeado el cariño del emperador, en cuyo palacio residía habitualmente. El príncipe ignoraba su calidad de cristiano, pues Sebastián guardaba este secreto, no por falta de valor, sino para así socorrer más fácilmente a los cristianos encarcelados por la fe. Por entonces, promovióse sangrienta persecución contra los discípulos de Cristo. Sebastián, aprovechándose de las prerrogativas anejas a su grado de oficial, penetraba en las prisiones con bien preparadas excusas y no dejaba pasar día sin ir a consolar a los cautivos y fortalecerlos en la fe. En lo más recio de la persecución, dos caballeros romanos, Marco y Marceliano, hijos gemelos de Tranquilino y de María, personas muy nobles y ricas, se negaron a sacrificar a los ídolos y fueron condenados a muerte. Sus padres, paganos todavía, consiguieron de Cromacio, teniente del prefecto de Roma, un plazo de 30 días para persuadir a sus hijos a que sacrificasen. Los condenados fueron, pues, confiados a la custodia de Nicóstrato, primer escribano de la prefectura, y tuvieron que sostener continuos asaltos por parte de toda su familia. Conmovidos por las lágrimas de sus padres, esposas e hijos, los dos combatientes ya empezaban a vacilar, cuando Sebastián se presentó en la prisión y con su palabra, encendida por el amor a Cristo, los confirmó en la fe. Aún no había terminado su discurso cuando Zoe, la mujer del escribano Nicóstrato, se arrojó a sus pies, dándole a entender con gestos, pues hacía 6 años que había quedado muda, el ardiente deseo que tenía de ser cristiana. Sebastián trazó sobre sus labios la señal de la cruz y, al punto, recobrado el uso de la palabra, empezó a publicar que profesaba la fe de Sebastián. Con este milagro tan patente e ilustre, Nicóstrato se convirtió luego a la fe de Cristo y se echó a los pies del oficial imperial. Pidió perdón a los dos cristianos cuya guarda le habían encomendado, les soltó las cadenas y declaró públicamente que quería compartir su martirio. La familia misma, que momentos antes pretendía hacer apostatar a los confesores, renunció al culto de los ídolos y toda la asamblea, prorrumpiendo en lágrimas, dio gracias a Dios y deploró su infidelidad. Nicóstrato hizo promesa de no tomar alimento alguno antes de recibir el bautismo. Mas Sebastián, moderando su ardor, le aconsejó llevase los presos a su propia casa, y él mismo salió apresuradamente en busca del sacerdote Policarpo, muy conocido tanto por su celo en mover a conversión como por su abnegación al servicio de los cristianos encarcelados. Nicóstrato, so pretexto de asustar a los presos, con la vista de los instrumentos de suplicio, los llevó a su casa. Como el carcelero Claudio se admirase mucho de esta providencia inopinada, llamóle al escribano aparte y le refirió lo ocurrido. Claudio, que tenía 2 hijos enfermos, los llevó inmediatamente a casa de Nicóstrato y rogó encarecidamente a los neófitos que los curasen. «Solo el bautismo puede realizar tal milagro», respondieron los convertidos. Claudio, movido por la gracia, se colocó con sus hijos entre los catecúmenos. Policarpo celebró la ceremonia del bautismo en casa de Nicóstrato, y Sebastián fue el padrino de los nuevos cristianos. Los hijos de Claudio fueron sumergidos los primeros en el agua regeneradora y salieron llenos de vigor, recobrando al mismo tiempo la salud del alma y la del cuerpo. Tranquilino, padre de Marco y Marceliano,
que estaba como tullido de la gota hacía ya 11 años, hasta el punto que era menester llevarle en brazos, sintió fuertes dolores cuando hubieron de desnudarle. Cuando el sacerdote le preguntó para animarle si creía que Jesucristo podría curarle al perdonarle los pecados, respondió: «Creo que mi Salvador puede concederme la salud del cuerpo y la del alma, mas yo solo pido el perdón de mis pecados. Con gran satisfacción ofrezco mis dolores en holocausto a Jesucristo». Los asistentes se deshacían en lágrimas y pedían a Dios recompensase la fe de su siervo. Policarpo preguntó por segunda vez a Tranquilino: «¿Crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo?». «Sí», respondió el anciano, y bajó con paso firme a la fuente bautismal. Estaba curado. Sebastián convierte al vicario del prefecto de Roma. Los recién bautizados permanecieron 10 días en casa de Nicóstrato. Aleccionados y fortalecidos por Policarpo y Sebastián, cantaban las alabanzas de Cristo y se preparaban al combate. Abrazados al amor de Jesucristo, pedían con instancia la gracia del martirio. Las mujeres y los niños no demostraban menos confianza y valor que los hombres. Terminó el plazo de los 30 días y Cromacio mandó comparecer a Tranquilino ante su tribunal. El senador le dio las gracias y le dijo: «El plazo que me concediste ha conservado los hijos al padre y ha devuelto el padre a los hijos». No entendió Cromacio el sentido de estas palabras. Antes bien, creyendo que Tranquilino había vencido la constancia de sus hijos, ordenó trajeran incienso para que Marco y Marceliano pudiesen sacrificar a los ídolos. Pero Tranquilino, irguiéndose, disipó las ilusiones del teniente del prefecto, declaró que era cristiano y refirió el milagro que el Señor había obrado en su favor. Cromacio también padecía de la gota, mas, como había en el pretorio mucha asistencia, no se atrevió a continuar el interrogatorio. Hizo prender a Tranquilino y anunció que examinaría su causa en la audiencia próxima. Por la noche, mandó llamar secretamente al anciano y, cuando Tranquilino estuvo presente, suplicóle Cromacio que le revelase el remedio que le había curado, y hasta se atrevió a tentarle, ofreciéndole cuantiosas sumas de dinero. «Debo mi corazón a la omnipotencia del Altísimo», repuso el senador, «y solo Cristo tiene poder para otorgaros el mismo alivio». El funcionario imperial pidió enseguida ser presentado al sacerdote que le había bautizado, pues esperaba obtener, como los catecúmenos, su completa curación. A toda prisa Tranquilino llevó a Policarpo a casa de Cromacio. Renovó sus ofrecimientos y hasta prometió la mitad de su fortuna si conseguían curarle. «Dios nos libre de tráfico tan criminal», repuso el ministro del Señor, «pero Jesucristo puede rasgar el velo de vuestra incredulidad y curar todas vuestras dolencias, si creéis en Él de todo corazón». Después de un ayuno de 3 días, Policarpo y Sebastián volvieron a ver a Cromacio y, con ocasión de los fuertes dolores que padecía, le hablaron de los suplicios del infierno. El vicario del prefecto, atemorizado, pidió, en el acto, el favor de ser contado en el número de los catecúmenos. Sin embargo, tenía en su morada gran número de ídolos domésticos. Sebastián le hizo presente que no podía servir a la vez a Dios y a los demonios, y le rogó que hiciera desaparecer todos los vestigios de culto a los falsos dioses. Consintió en ello el teniente del prefecto, y con este fin quiso dar órdenes a la servidumbre. Mas Sebastián le contuvo. «Vuestros sirvientes son aún paganos y esclavos del demonio. Los dioses pueden aún hacerles daño. A nosotros, discípulos de Cristo, toca hacer pedazos a los ídolos». Púsose en oración y, lleno de fuerza sobrenatural, recorrió el palacio y derribó los 200 ídolos que allí eran adorados. A la vuelta, el funcionario no experimentaba alivio alguno. «Os queda aún algo por romper», exclamó Sebastián. «Vuestra fe no es todavía completa». Cromacio contestó que poseía un gabinete lleno de instrumentos de astrología.
Eran legados de sus antepasados y la familia los conservaba con religioso respeto. Sebastián arremetió vivamente contra esta otra superstición, y su lenguaje enérgico y vigoroso provocó la renuncia del prefecto a todos aquellos instrumentos que sin duda impedían su curación. Apenas Cromacio hubo dado su consentimiento, cuando Tiburcio, su hijo, entró despavorido en la sala como loco furioso. «He mandado encender 2 hornos», exclamó con voz encolerizada, «y juro arrojar en ellos a Sebastián y Policarpo si no se cura mi padre». Los 2 cristianos aceptaron la condición y al punto empezaron a destruir los últimos vestigios de la superstición pagana. En aquel instante aparecióse a Cromacio un joven rodeado de luz resplandeciente que le dijo: «Cristo me envía para curaros». En el acto se sintió Cromacio libre de la gota, se levantó y en un arranque de agradecimiento quiso besar los pies al médico misterioso. El desconocido le detuvo. «No sois digno de tocar al ángel del Señor, en tanto no hayáis sido regenerado en las aguas del bautismo». Al oír estas palabras, arrojóse Cromacio a los pies de Policarpo y de Sebastián, suplicándoles no difiriesen por más tiempo su bautismo. Exhortóle Sebastián a prepararse dignamente a recibir sacramento tan augusto, por medio del ayuno y la oración. Dióle claramente a entender que, en virtud de su nuevo carácter de cristiano, debería renunciar a su cargo de teniente del prefecto de Roma, una de las primeras dignidades de la ciudad imperial, para no verse obligado a presidir ceremonias paganas y perseguir a los cristianos por orden del emperador. Cromacio se mostró dispuesto a todos los sacrificios. Al cabo de varios días de oración y penitencia, fue recibido en el seno de la iglesia. Toda su casa y la mayor parte de sus numerosos esclavos siguieron su ejemplo. Sebastián fue el padrino de aquellos 1400 convertidos. Cromacio dio la libertad a los esclavos, pero casi todos prefirieron continuar a su servicio. La persecución. Entretanto, embravecíase cada día más la persecución. Por orden del emperador, ya no podían los cristianos ni comprar ni vender, sino ofrecer antes incienso a los ídolos. Cromacio había renunciado a su cargo. Su amplio y suntuoso palacio servía de lugar de reunión a los cristianos. Poseía, además, en Campania, vastas propiedades que puso a disposición de los cristianos de Roma que quisiesen refugiarse en ellas. El Papa San Cayo designó al presbítero Policarpo para que los acompañase. Tiburcio, el hijo de Cromacio, convertido en cristiano admirable, y Sebastián permanecieron en Roma. El valeroso oficial, siempre en la brecha, visitaba y animaba a los combatientes. Recorría las cárceles llevando por doquier palabras de aliento y salvación. Al marcharse Cromacio, los cristianos, perseguidos por todas partes, hallaron refugio en el palacio mismo del emperador, en la morada de Cástulo, intendente de los baños y estufas. Hacía ya algún tiempo que los cristianos celebraban sus reuniones con el mayor secreto, al abrigo de la policía, cuando surgió entre ellos un falso hermano llamado Torcuato. Merced a sus artificios, los fieles fueron sorprendidos durante una de sus reuniones. Cástulo, Tiburcio, Marco y Marceliano fueron arrestados, y el traidor, para evitar sospechas, dejóse llevar a la cárcel con los mártires. En aquellas tristes circunstancias, Sebastián avivó la llama de su celo para asistir a sus hermanos cautivos. En vida, o después de su muerte, los fieles que le habían tratado más de cerca, fortalecidos con sus exhortaciones, soportaron sin flaquear los más atroces tormentos. Así los santos gemelos Marco y Marceliano permanecieron un día y una noche atados a un poste y expuestos a los insultos del populacho amotinado. Acabaron con ellos a lanzadas el 18 de junio del año 286. Santa Zoe, mujer de Nicóstrato, fue colgada de un árbol por los cabellos y murió el 5 de julio, asfixiada por un fuego de estiércol encendido bajo sus pies. Tranquilino,
padre de los santos mártires Marco y Marceliano, ordenado de presbítero por San Cayo, murió apedreado por los paganos el 6 de julio, octava de los santos apóstoles, mientras oraba sobre la tumba de San Pedro. San Tiburcio fue degollado fuera de la ciudad el 11 de agosto. 2 años más tarde, en el 288, San Cástulo fue enterrado vivo el 26 de marzo en un montón de arena en la Vía Lavicana. San Nicóstrato, arrestado por orden del juez Fabián, San Claudio y 3 cristianos más, los santos Cástor, Victoriano y Sinforiano, fueron arrojados al Tíber y perecieron ahogados el 7 de julio. También a San Cromacio se le venera como mártir el 11 de agosto. Martirio de San Sebastián. Sebastián había sostenido a los atletas de Cristo en medio de los más terribles combates y, no obstante, permanecía libre. Mas Dios había bendecido sus trabajos y la hora de la recompensa se acercaba. Los delatores, prosiguiendo su obra, denunciaron también a Sebastián. Profesaba Diocleciano gran cariño a tan brillante oficial, por lo que se negó al principio a dar crédito a la acusación, mas, cediendo a las instancias de los cortesanos, mandó comparecer ante su presencia al jefe de sus guardias. Comprendió Sebastián que había llegado para él la hora del gran combate. «Te acusan de que eres cristiano», dijo el príncipe. «¿Es cierto?» «Sí», respondió el oficial. «Siempre he tenido por locura implorar el auxilio de piedras inertes que el hombre puede impunemente hacer pedazos». Al oír tales palabras, el emperador, alzándose airado, exclamó: «Siempre te he querido y te he distinguido entre los principales personajes de mi corte, y ahora desobedeces mis órdenes e insultas a mis dioses. Siempre he invocado a Jesucristo en favor vuestro y en pro de la conservación del imperio, y siempre he adorado al Dios que está en los cielos». Juró el tirano castigar sin tardanza al valiente atleta de Cristo, pero Sebastián gozaba de gran popularidad en el ejército, por lo cual temió Diocleciano que se sublevaran los soldados si les encargaba de dar muerte al jefe a quien tanto querían. Ahora bien, había a la sazón en Roma una tropa de arqueros númidas, a sueldo del emperador, ajenos por completo al modo de ser y sentir del ejército romano, y capaces de cualquier tarea penosa para los demás soldados. Diocleciano recurrió a semejantes bárbaros. Estos obedecieron sin escrúpulo las órdenes del emperador y encadenaron a Sebastián como a malhechor, sin consideración por su grado. Luego le sacaron al campo, le despojaron de sus vestidos y le sujetaron para que le sirviese como de blanco. Intrépido y tranquilo el mártir alzaba los ojos al cielo, daba gracias a Dios y oraba por sus verdugos. A una señal de su jefe, los númidas le acribillaron con sus flechas, y no pararon hasta que le dejaron por muerto. Durante la noche, Santa Irene, mujer de San Cástulo, recogió el traspasado cuerpo del mártir. Sebastián respiraba todavía. La valerosa cristiana se lo llevó sigilosamente a su morada, situada, como la de otros muchos cristianos, en el palacio mismo del emperador. Gracias a sus asiduos cuidados, Sebastián recobró la salud. Todos le creían muerto. Podía, pues, ocultarse y librarse de la ira de sus perseguidores. Mas el noble y valiente oficial había combatido largo tiempo y no quería perder la palma de la victoria. Su celo ardiente le sugirió el generoso propósito de sacrificarse una vez más por sus hermanos y echar en cara al emperador la injusta crueldad que usaba contra los cristianos. Así, pues, a pesar de los ruegos de los fieles, fue a ponerse en la escalera del palacio, a la hora en que Diocleciano acostumbraba a subir por ella. Turbóse el emperador por esta inesperada aparición y, creyendo ver alzarse ante sí la sombra vengadora de Sebastián, retrocedió estupefacto. Sin embargo, cobró ánimos e interpelando al que seguía considerando como a fantasma, le dijo: ¿No eres tú, Sebastián, a quien yo condené hace poco tiempo a ser asaeteado?
Nuestro Señor Jesucristo me ha vuelto a la vida, y vengo en su nombre a echaros en cara los males con que abrumáis a los cristianos. Embravecióse más el fiero tirano, y ordenó la detención del insolente que venía a despertar sus remordimientos. Conducido luego al hipódromo, mandó Diocleciano que lo azotasen y apaleasen hasta que muriese. Para impedir que los cristianos venerasen las reliquias del santo mártir, arrojaron con desprecio su cuerpo ensangrentado a una cloaca, donde quedó milagrosamente colgado de un clavo, merced a lo cual libróse de la infección de aquel lugar. Pero Jesucristo quiso glorificar a su fiel siervo 2 veces mártir y permitió que Sebastián se apareciese en sueños a una piadosa matrona romana llamada Lucina, a la que reveló el sitio en que se hallaba el cuerpo, y le ordenó que le hiciese sepultar cerca de la catacumba donde descansaban los restos de los soberanos pontífices. Aquella noble cristiana ejecutó fielmente la orden, y la catacumba donde fue sepultado el oficial mártir se conoce con el nombre de San Sebastián. Los autores señalan unánimes el 20 de enero como fecha del martirio de San Sebastián, pero difieren en cuanto al año. Unos dicen que el 288, otros que el 304. La primera fecha nos ha parecido más probable, teniendo en cuenta las fechas señaladas para el martirio de los santos a quienes Sebastián sirvió de sostén en sus últimos días. La fama de San Sebastián se esparció por el mundo entero y adquirió gran popularidad. Se le invoca contra toda clase de epidemias, según reza la inscripción grabada sobre su tumba, y su imagen es una de las más esparcidas por la iconografía cristiana. La imagen más antigua que se conoce de San Sebastián es la de la iglesia de San Pedro ad Víncula, del año 680. Es un mosaico que representa al santo en traje de palacio con barba, manto y una diadema en la mano, y alrededor de la cabeza un nimbo resplandeciente. Posteriormente, se le ha representado a menudo en figura de un joven atado a un árbol con flechas clavadas en el cuerpo.